Buenas tardes para todos. Yo me llamo Fernando Daniel Zamudio Miranda. Hoy les voy a contar la historia del tren. Ahí está el antiguo tren del Zapucay. Luego aquí encontramos un letrero que dice Zapucay. Luego aquí encontramos una vieja estación que del fondo hay un tren. Antiguo tren. Ese tren ya no funciona porque solo se usa para mirar y sacar fotos y para conocer. ¿No? Ahí encontramos un pequeño vagón que tiene una campana. Ahí tiene su campana. Nos hace un recorrido a los niños para conocer el lugar. Esa campana no está vieja porque está limpio y los otros sí están viejos y sí están sucios. Ahí encontramos más campanas del museo. No se puede tocar porque era de la reliquia. Y si las tocas, podría descomponer. Ahí encontramos un taller cuando se fabricaban los trenes con estas herramientas. Finalmente, ahí están las partes. Es parachoques, gancho, suspensión del número, faro, chimenea, tanque, silbato, el techo, la ventana, la cabina del tren, y las ruedas y los brazos. Ahí se llenaba la leña en su tren porque era una locomotora que genera vapor con leña. Gracias.